Bueno, voy a ir comenzando en lo que va entrando la gente, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, buenos días, espero que os encontréis bien. Estamos ya acabando el año, así que muchas gracias por animaros a asistir a este encuentro que estamos realizando. Un encuentro que hemos titulado El impacto de la inteligencia artificial en la experiencia del cliente, ¿de acuerdo? Es un encuentro que patrocina DU Digital, ¿vale? Partner de SAP especializado en Customer Experience. Un poco para comentaros de qué vamos a hablar, voy a compartir con vosotros 3 slides. Forma parte de estos encuentros by TI que realizamos mensualmente. Y, como os decía, impacto de la IA en la experiencia del cliente, ¿de acuerdo? En colaboración con DigiU Digital, partner especializado de SAP. Un poco por poner ese contexto, ¿de acuerdo? La digitalización ha impactado de forma directa en el tratamiento que se proporciona a los clientes, convirtiéndonos en el centro de la estrategia empresarial. El denominado Customer Experience, CX, pretende, entre otros aspectos, mejorar la experiencia del usuario, implementar una hoja de ruta para fidelizar al cliente o contar con herramientas para perfeccionar la personalización de las experiencias de compras, no solo algunos de los apartados en los que más se está incidiendo, ¿de acuerdo? En este sentido, una de las tecnologías que más va a impactar las estrategias de Customer Experience de las organizaciones va a ser la inteligencia artificial, algo que está muy de moda, bueno, pues va a impactar de varias formas, ¿no? Esto permite recopilar todos los datos sobre la forma en la que interactúa un cliente con una marca, ¿vale? De acuerdo, para analizarlos de forma efectiva y permitir a los responsables de las organizaciones una toma de decisiones basadas en datos y de forma prácticamente inmediata para ofrecer al cliente una experiencia totalmente personalizada. Pues bien, para analizar cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial que va a tener en la experiencia del cliente, Byte ha organizado este encuentro, ¿vale? Que lo hacemos en colaboración con DigiU Digital, como os he comentado, y en el que vamos a contar con Emilio Oeste, que es CEO de DigiU Digital. Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Te tenemos por aquí. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias, Emilio. De acuerdo. Y bueno, Emilio, yo no me quiero meter mucho en tu presentación, ¿de acuerdo? Pero nos vas a hablar un poquito, por resumir a los oyentes, ¿de acuerdo? De qué va a tratar el encuentro, de la importancia de todas estas herramientas, ¿no? Para predicción, tanto de demanda, cambios en los productos y servicios, tendencias, ¿de acuerdo? Siempre enfocado a la gestión del cliente. ¿No es así? Eso es. Sabéis que Vale. ahora, bueno, yo creo que es el trending topic ahora la inteligencia artificial. Vamos a intentar aterrizarlo un poco en algo más realista, un poco explicar cómo lo podemos abordar en este tipo de soluciones. Eso es. Y bueno, un poco pues nos hablará de esas 5 herramientas principales, ¿no? Que relacionadas con el e-commerce, CRM, los servicios, marketing, ¿no es así? Eso ¿Vale? es, Vale, exacto. pues entonces lo tenemos todo claro, ¿de acuerdo? Yo con esto voy a dejarte a ti protagonismo, que eres el experto. Mm. Por última vez, impacto de la inteligencia artificial en la experiencia del cliente, en colaboración con DigiU Digital. Y ahora ya sí que sí, yo dejo de compartir, Emilio, te cedo el testigo, me apago mi cámara para que la gente se enfoque en ti y nos cuentes un poquito sobre todo esto. Muy bien. Nacho, avísame por favor si veis la pantalla. Se ve perfectamente, sí. Perfecto. Bueno, yo, antes de nada, muchas gracias por la invitación también para Byte. Yo voy a intentar estar más o menos, pues, media hora máximo. Tengo muchísimas slides y muchas cosas que mostrar, y entonces lo quiero reducir porque si no, al final esto abruma, y lo que es interesante es que a lo mejor os vayáis con algunos mensajes, los principales, un poco para entender, pues, todas estas herramientas de Customer Experience, ¿no? Un poco, yo intento siempre bajarlo a lo que es una explicación más, digamos, de campo, en el que podamos entender, pues, más allá de cómo los fabricantes lo presentan, pues cómo un poco puede impactar en nuestros negocios. Entonces, bueno, esta va a ser un poco el contenido. Voy a dejar una parte final, Nacho, para que podamos tener también preguntas, si hay en la gente que está atendiendo el webinar, y también, Y pues, eso se me ha olvidado comentarlo, como siempre hacemos, dejaremos al final pues esa parte de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Así que todo lo que las dudas que le vayan surgiendo a los espectadores, que por favor se vayan anotando que les daremos solución. ¿De acuerdo? muy bien. Bueno, y ahí ves un poco el contenido. No voy a presentar DigiU Digital. Al final, nosotros somos una consultora que, una palabra que a nosotros nos gusta mucho es esto que llamamos digitalización, que siempre separamos en lo que es digitalizar, como mucha gente lo entiende. Mucha gente entiende digitalización en ocasiones en lo que es algo, un proceso analógico, lo convierto en digital. Esta palabra que viene del inglés y que no tiene ni traducción en castellano, lo que habla es de cómo yo realmente cambio mis modelos de negocio, ¿no? Entonces, nosotros somos una compañía muy experta en trabajar en cómo puedo realmente cambiar mis modelos de negocio para impactar en mi cuenta de resultados de una manera distinta, porque la digitalización pura no viene solamente de cambiar un proceso analógico en digital, sino también en cambiar la manera en que yo trabajo y cómo yo opero
también contra mis clientes, ¿no? Entonces somos una compañía que buscamos esto y que estamos especializados en todo lo que llamamos el área de clientes y son las soluciones que ahora vais a ver aquí. Esto es un poco el grupo, nuestros clientes que, como veis, pues de mucho tamaño y diferencia. Luego lo tendréis en la presentación y podéis ver. Bueno, ¿qué es el Customer Experience? Esto solo lo quiero situar para que no haya confusión, porque hay muchas ocasiones que lo que nos ocurre es que oímos esas palabras, incluso los fabricantes ponen sus propios acrónimos y al final lo que nos ocurre es que no situamos correctamente de qué estamos hablando, ¿no? Una cosa es la User Interface, cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la capa, digamos, más visual y de uso de un aplicativo, de tecnología, la que sea. Otra cosa es User Experience. Entonces, muchos clientes a nosotros nos preguntan y nos dicen, ¿pero vosotros estáis en Customer Experience o eso es User Experience? No. User Experience es como tú luego manejas el contenido y precisamente la inteligencia artificial ha entrado en este campo de manera muy fuerte porque ayuda a gestionar el contenido o cambia nuestra manera de operar en todos estos aspectos. Y después tenemos en todas las herramientas que llamamos de Customer Experience. Entonces, pensar en todas aquellas herramientas que necesitamos para poder dirigirnos a nuestros clientes. Claro, antiguamente todo el mundo decía, pues yo tengo un CRM, o yo tengo un e-commerce, o yo tengo una herramienta de marketing, pero pensar en todo el conjunto y no tanto en la herramienta, sino desde el punto de vista de un negocio, en cómo yo opero para poder abarcar todas las diferentes áreas donde yo quiero tocar a un cliente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y esto es lo que vamos a hablar hoy, lo que son las herramientas de Customer Experience y os voy a presentar la suite de SAP, que es uno de los grandes fabricantes y cómo hacen esta digamos, estrategia alrededor de las soluciones. Bueno, ¿qué tenemos que ver en cuando estamos hablando de Customer Experience? Pues fijaros, hablamos de muchas cosas, no solamente hablamos de todo lo que tiene que ver con lo que hemos dicho, el tratamiento este que llamamos 360 del cliente, o sea, cuando tocamos al cliente en todos los puntos, pero de muchas más cosas, ¿no? Hablamos de toda la tecnología que hay alrededor, también de herramientas como automatización, cómo puedo luego reportar la información, pero también de cómo creo esos canales digitales. Y esta es la primera, digamos, palabra que me gustaría que os quedarais, ¿no? Al final, cuando nosotros digitalizamos nuestro área de cliente, lo que buscamos es que los clientes operen en canales digitales y que sea el cliente el que opera y el que elija por qué canal quiere entrar, ¿no? Y al final estas soluciones lo que tienen que permitir es que nuestro modelo de atención al cliente y cómo nos relacionamos con el cliente sea totalmente unificado y de alguna manera provenga o provea todos esos canales para que los clientes puedan interaccionar. Entonces, estas soluciones, cuando nacen, bueno, al final fijaros que en el paso del tiempo vamos viendo que al final con nuestros clientes tenemos muchísimas áreas donde estamos tocándole, ¿no? Entonces, al final tenemos que tener tecnología y tenemos que usar esta tecnología para que nos ayude a relacionarnos con nuestros clientes. Y aquí es donde entra todo lo que nosotros llamamos el cómo podemos estar, muchas compañías que hablan de que están en procesos de digitalización, muchas veces confunden o a veces incluso mezclan conceptos y a lo mejor un canal que considera muy digital o haber abierto un e-commerce o tener un canal más digital en un área de customer service piensan que es una tarea de digitalización que todavía está lejos de lo que es el objetivo, ¿no? Y fijaros que hay muchos niveles de madurez y que la capacidad o las múltiples capacidades que podemos ir incorporando son muy distintas en todas las fases de lo que se llama tener una estrategia de cliente madura digital, ¿no? Entonces, ¿por qué aparecen las suites como esta de SAP CX para dar respuesta precisamente a todos los retos que se plantean? Pues porque, fijaros, una cosa que nos ocurre es, normalmente cuando estamos en áreas de cliente hay una dispersión gigantesca de soluciones y de tecnología. ¿Por qué? Porque como es un área en el que yo tengo un acceso inmediato a mi cliente y necesito, porque sin venta no hay vida en una empresa, busco cualquier tipo de solución que me dé respuesta inmediata a algo que necesito. Entonces es muy común en estas áreas tener incluso dentro de las propias compañías ya no solo departamentos que operan con soluciones muy distintas, entonces vas a tener un departamento de marketing de una forma, el de comercial de otra forma, el departamento de e-commerce de otra, el departamento de atención al cliente de otra. No solo eso, sino que incluso dentro de los propios departamentos pueden tener múltiples soluciones. Esto es una concepción que es distinta en otro tipo de plataformas que cuando hablamos a lo mejor de un ERP o hablamos de una tecnología como Business Analytics o cualquier otra, hay una unificación a veces mayor, pero aquí no. ¿Por qué? Porque aquí tengo una necesidad y respondo de manera inmediata con la tecnología. Entonces nos encontramos, incluso dentro de las empresas, no de manera tan masiva, pero un ecosistema gigante de soluciones que complican un poco el día a día de cómo podemos después dar respuesta a las necesidades que tenemos. Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? Cuando hablamos de soluciones de CX, buscamos todas aquellas soluciones y todos aquellos, digamos, modelos de negocio que están relacionados precisamente
con nuestra relación con el cliente. Entonces, estamos hablando de fidelización, estamos hablando de cómo podemos incentivar para conseguir más ingresos. Por supuesto, de todo el área comercial, el área de atención al cliente, el área de publicidad, todas las áreas son lo que llamaríamos las experiencias de las soluciones de Customer Experience, estas que llamamos de CX. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que tiene SAP? Pues como fabricante al final tiene una ventaja, que como sabéis es el fabricante líder en todo lo que tiene que ver con el back office. Seguramente una gran parte de las empresas y de la población lo identifica ahí en ser el líder en el ERP, en lo que llamamos el Digital Core, todo lo que tiene que ver con los procesos de back office y luego en medio en todo lo que tiene que ver con, digamos, la explotación de esos datos. Pero hacia el otro lado, que yo siempre lo digo coloquialmente, de la mitad para arriba, hay una parte intermedia que es cómo integro esos ecosistemas y luego está toda la parte llamamos el front, ¿no? Lo que llamamos el Customer Experience. Entonces, un fabricante como SAP, la ventaja que tiene es que puede en una sola plataforma darte solución a todo el esquema de soluciones que puede necesitar cualquier empresa en su operación, desde el front hasta el back. Es decir, desde que me empiezo a relacionar con un cliente para atraerlo y conseguir una venta, conseguir una fidelización, hasta después cómo lo ejecuto, ¿no? Cómo hago todo el proceso para poder después vender o hacer producir o después facturar o todo lo que tenga que ver con el back office, ¿no? Entonces, esta solución toda unificada es lo que SAP llama One Office. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la parte de Customer Experience, que está a la izquierda, que son las soluciones que tienen que ver con el cliente, pero la propuesta de valor está obviamente encaminada a que tiene todo incluido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con otros fabricantes? Bueno, pues que obviamente otros fabricantes cojean en poder tener esta foto completa, ¿no? Por ejemplo, Salesforce, que es un magnífico proveedor, pues tiene un ecosistema en la parte front que le llama Customer 360, pero claro, a la hora de integrarse con el ERP tiene que, ya no es su core, ¿no? Entonces aquí tienes que ir hacia otro tipo de soluciones, ¿no? O si, por ejemplo, cuando piensas en cómo está siendo hoy en día la evolución del mercado, si veis antes la slide que ponía de que hay un ecosistema gigante de soluciones, casi todos los fabricantes, incluyendo la propia SAP, pero por ejemplo esto es un caso de Salesforce, están innovando mucho con adquisiciones, pero nosotros como clientes tenemos que pensar en que al final lo que necesitamos son soluciones que operen todas por igual, que estén integradas y que de esa manera hagan pues más fácil su integración y hagan mucho más luego mantenible su explotación, ¿no? Por ejemplo, esto es otro fabricante que es Oracle, que si os fijáis, todos hacen el mismo concepto, ¿no? Yo quiero tener un ecosistema de soluciones que llamo Customer Experience que me permiten ir por todas las áreas donde toca un cliente. Entonces, al final lo que es importante es que nosotros como clientes pensemos que cuando elegimos este tipo de soluciones, tenemos que pensar no solo en lo que yo llamo siempre el marketing de fabricantes, es decir, cómo ellos van adquiriendo y posicionando sus soluciones, sino entendiendo nuestro impacto para la organización. Porque al final lo que ocurre es que si no, los fabricantes siguen adquiriendo cosas y cada día veréis una noticia de que Microsoft adquiere no sé qué, o Apple, o el otro, o cualquiera. Y al final nosotros como clientes, como empresas, tenemos que embeber esas aplicaciones y tenemos que explotarlas. Y se nos complica, ¿no? Entonces yo a veces cuando los fabricantes nos hablan de innovación, siempre digo, sí, innovación con adquisición, pero ¿cuál es mi impacto como cliente, ¿no? ¿Cómo luego yo puedo en este impacto sacar un rédito y realmente aprovecharlo en mi modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, clientes que adquirieron Cloud Craze de B2B de Salesforce hace unos años, ahora tienen que cambiar de solución porque Salesforce ha cambiado su estrategia, ¿no? Esto es algo que con SAP tenemos todo integrado en una sola plataforma. Entonces, al final tenemos una plataforma que opera, como os decía antes, One Office, que tiene todas las soluciones que van en el cliente, en el lado izquierdo, hacia todas las soluciones que van en el lado derecho, que es el ERP o todo lo que está, digamos, en el back office, y entre medias con toda la tecnología que permite conectarlas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que llamamos el Intelligence CX, que ahora voy a hablar un poco y hoy os voy a contar pues cómo la inteligencia artificial está entrando en este campo que es muy importante. Al final lo que hacemos aquí es en un journey de clientes, acordaros que antes os explicaba, pues todos los datos donde estamos integrándonos con clientes, al final cómo entran esas herramientas y fijaros lo importante que es que todo sea más o menos, que se hablen entre sí, que tengan la misma estructura, porque al final, si no, lo que nos ocurre es que creamos dentro de cada departamento de las organizaciones muchos silos, ¿no? Y en esos silos lo que nos ocurre al final es que tenemos el problema de que después la respuesta que podamos dar con las necesidades de negocio pues son mucho más complicadas, ¿vale? Bueno, al final esta es un poco la plataforma, la voy a explicar luego con casos que es más fácil de ver, pero para que veáis que al final pues hay un core de todo lo que son los diferentes módulos y además hay un ecosistema de partners que digamos que enriquecen la plataforma y que permiten que se pueda explotar con múltiples áreas. Porque algo que es muy común en estas plataformas es tener muchísima integración con otro tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una web de e-commerce, vas a necesitar integrarte seguramente con pasarelas de pagos,
vas a tener que integrarte seguramente con operadores logísticos. Hay un ecosistema muy fuerte de atención al cliente que tienes que embeber en tu plataforma y por eso estas plataformas tienen que ser abiertas, ¿vale? Y al final es como tú pintas digamos, tu journey de cliente para poder dar la respuesta con las diferentes herramientas, ¿vale? Que es como al final quieras. Pues esta es la plataforma que os voy a presentar y ahora os voy a hablar un poquito de la oportunidad de lo que estamos relacionando con todo lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que no hay nadie que escape a este tema. De hecho, cuando ahora creamos webinars de inteligencia artificial, pues muchas veces nos ocurre que son siempre, todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Pero yo creo que hoy me gustaría intentar bajarlo un poco a algo más práctico y ver realmente, en algunos casos de negocio, especialmente en el área de CX, cómo nosotros podemos explotar hoy en día las capacidades que tenemos con la inteligencia artificial y sobre todo entender el impacto. A ver, el impacto yo creo que todavía ni siquiera nosotros lo vemos, ¿no? Esto es una frase, me vale cualquier otra, que en 10 años el cambio va a ser tan grande que yo creo que los que estamos sentados aquí en este webinar, si lo repitiéramos dentro de 10 años, vamos a ver dónde estaremos, ¿no? Y cuál es realmente el impacto real sobre todas nuestras actividades en el día a día y sobre todo lo que es la sociedad, ¿no? Yo creo que no hay duda, todos lo sabemos, lo estamos intuyendo y ahora queda ver a qué velocidad y cómo, ¿no? Fijaros que realmente la adopción pues está creciendo de manera masiva, ¿no? El impacto puede ser gigante y obviamente pues todas las compañías se están preguntando por lo mismo. Ahora la realidad es cómo utilizamos y qué es inteligencia artificial y cómo la utilizamos realmente para nuestros casos de negocio, ¿no? Al final algo que tenemos que pensar, y por eso aquí la propuesta de valor también de SAP, que nosotros queremos incidir no solo en la parte de abajo, digamos, operacional, esto no solamente para ganar eficiencia, sino que además queremos hacer mucho para hacer en la parte de arriba. Yo siempre digo que nosotros, por eso me gusta tanto, nuestra compañía al final se enfoca en soluciones de cliente, nosotros no solo incidimos, lo que buscamos es incidir precisamente en la línea de arriba de la cuenta de resultados, ¿no? En la generación de ingresos, de nuevos modelos de negocio, ¿no? Y la inteligencia artificial aquí va a incidir de manera fuerte, ¿no? Ahí está claro que todas las empresas están midiendo, analizando y, por supuesto, muy atentas a todo lo que tiene e implementando, porque esto va por todas las áreas de la compañía y no va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco para entender el modelo de lo que está pasando, fijaros, esta slide me parece muy interesante porque cuando vemos los RPs y pensamos que esto viene de los años 70 y ahora estamos en el 2020, si vosotros veis un poco la línea abajo, pues lo que ha ido influyendo en todos los sistemas de RP y de todos los sistemas de tecnología que han cambiado mucho, pues las estadísticas, a todo el reporting. Luego en Machine Learning, que ha sido un algo que sobre todo a partir de la década del 2010 ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no? Y hoy en día se utiliza muchísimo. Fijaros la capacidad que la inteligencia artificial se predice va a tener, ¿no? Y entrando en esta década, ¿no? Lo que viene es gigante. Va a duplicar seguramente lo que hemos visto hasta ahora o a triplicar. Entonces, el impacto va a ser tremendo. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, realmente, en un ecosistema o pensando lo que es un SAP que lleva operando desde hace, pues eso, 60 años, fijaros cómo predice el impacto tan masivo que va a tener la inteligencia artificial. Realmente va a cambiar también todo su ecosistema de soluciones, ¿no? Entonces, lo que viene es muy grande y yo creo que tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Un poco, esto no me paro nada, pero al final las compañías como SAP o los grandes fabricantes tienen que responder a tres cosas que son realmente fundamentales, ¿no? La primera es ser relevantes, que al final, en nuestro ecosistema de soluciones, al final, cuando estamos haciendo, me paro aquí para que la veáis, tenemos que ser relevantes, quiere decir que en nuestro día a día, en nuestro negocio, tengamos un impacto en las operaciones que hagamos, ¿no? Después, confiables, porque si el dato o cómo manejamos esta inteligencia artificial o todo lo que obtenemos realmente no responde a los datos que queremos obtener, pues al final no va a ser práctico, ¿no? Y luego responsable, yo creo que aquí hay un gran debate. Es un debate que esto pues haría para otro webinar seguro, pero obviamente la capacidad que tiene una... Aquí ya no vamos a hablar de películas tipo Terminator 2, ¿no? Pero la capacidad que tiene la inteligencia artificial es enorme y el uso responsable de la misma es algo que yo creo que ya está en el debate de la sociedad hoy en día, ¿no? Y veremos el impacto porque obviamente hay que hacerlo así, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una compañía como SAP, pues obviamente tiene que tener estos tres paradigmas a la hora de afrontar toda la estrategia de inteligencia artificial. Fijaros que al final lo que se hace es que, si veis ahí arriba, este concepto de inteligencia artificial es que va a embeber todas las soluciones, ¿no? Todo lo que era el core de la plataforma y va a cruzar, bueno, ahora lo veréis, ¿no? Cruza por todas las soluciones de manera masiva, ¿no? Desde una plataforma, un paradigma de entrar digamos, en la base para luego cruzar por todos los aplicativos. Esta es la propuesta de valor, ¿no? Y la propuesta de valor, ahora os voy a mostrar casos,
Pero básicamente, fijaros, si lo intentamos simplificar para que no os hagáis mucho lío con esta slide, al final, ¿esto qué es? Es yo quiero ser relevante, confiable y responsable. Vale, si voy de arriba abajo, fijaros que arriba tengo todos los escenarios de negocio, que ahora os voy a mostrar algunos. Pero al final, ¿qué hace SAP? Pues lo que está haciendo es, pues mira, voy a tener, ahora os voy a mostrar un asistente, un copilot, un asistente de IA que se llama Joule, que ahora os voy a mostrar cómo funciona, incluso cómo funciona a nivel tecnología, cómo puede hacer determinadas cosas. Eso va a estar entendiendo porque es la capacidad generativa que tiene en lenguaje para poder entender cómo y operar de manera más humana para operar a través de la plataforma y darnos facilidades. Va a haber un montón de capacidades de inteligencia artificial, ya las hay en todas las áreas. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la cajita que pone Customer Experience y se basa en una parte en la que toda la tecnología está basada con lo que llaman AI Foundation, ¿no? O sea, que al final está concebida para aunar todas las capacidades de inteligencia artificial. Y además tienes que embeberte con un montón de fabricantes, ¿no? Porque esto no es solo de un fabricante, esto al final, desde el punto de vista de tecnología, pues va a ir por muchas áreas, ¿no? ¿Esto cómo responde realmente a las áreas? Bueno, aquí, como podéis ver, pues al final lo que vamos a buscar en estas tres capacidades es, ahora lo vais a ver en casos, es cómo puedo ser, pues lo que os decía, relevante, confiable y responsable con los diferentes datos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la operación realmente de esta inteligencia artificial en los sistemas SAP? Bueno, pues cosas que hay que buscar es, yo quiero buscar que realmente haya una experiencia de usuario que sea natural, es decir, que esta capacidad que me da la inteligencia artificial la pueda utilizar luego en el día a día con una operación humana, reemplazando o ayudando, en muchos casos, operaciones que hoy se hacen de manera pues, o manual o humana. Esto quiere decir que vamos a ver, y ahora lo veremos en Customer Experience, interacciones en Customer Service, cuando estamos en atención al cliente, por ejemplo, en canales de venta, con áreas de comerciales, donde los comportamientos de la máquina nos va a permitir reemplazar y hacer cosas que hasta ahora hacían personas humanas, claramente, ¿no? Entonces, obviamente luego podremos utilizar esas capacidades humanas liberadas para otras cosas, pero aquí hay una gran capacidad para utilizar estas capacidades de manera natural, para que sean con una interacción realmente humana, ¿no? Desde el cliente cuando la percibe. Automatización, porque va a haber montones de tareas donde se puede realmente liberar tiempo y se puede automatizar cosas. Y ahora veréis, decenas de casos se están abriendo, decenas, es una cosa increíble. Cada día nacen muchísimos, ¿no? Y aplicada a todo. Y obviamente luego la última parte, que es todo lo que tiene que ver con un poco más, vamos a llamarle el core, ¿no? O sea, entrar en realmente en insights, en optimización, en predicciones, o sea, realmente ayudarnos a que nuestro negocio mejore, pero de una manera, digamos, de cuenta de resultados, o sea, que al final estemos incidiendo en cómo al final operamos nuestro negocio y sacamos rédito de nuestro negocio, ¿no? Entonces, va a cruzar por todas las áreas. Bueno, esto es un poco lo que se puede pensar, ¿no? Pues procesos, productividad de empleados, obviamente todo lo que tiene que ver con el impacto de los modelos de negocio. Bueno, aquí hay una parte inmensa, ¿no? Y entonces, lo que os decía antes, fijaros, si yo tengo un fabricante que al final me propone un end-to-end, o sea, que hago uno que llamábamos One Office, que va desde el principio al final, pues fijaros que yo puedo hacer las dos cosas, incidir en mi bottom line, o sea, abajo del todo, en todo lo que son los procesos del core digital en el back office, y arriba, ¿no? Y fijaros que ahora vamos a hablar de casos concretos donde en la parte de CX podemos generar muchísimas ventajas, ¿no? Bueno, esto os pongo un vídeo para que veáis lo que es Joule, que es este asistente que ha creado SAP, que está está encima de todo lo que es la parte de inteligencia artificial, para que lo conozcáis y así, pues como dice SAP Introducing You, déjame que os enseño cómo va a funcionar este copilot que ellos han creado. About it. All about it. Yeah. About it. About it. All about it. Yeah.
Vale, pues aquí yo creo que el vídeo más o menos se autoexplica. Al final es un asistente conversacional que te permite, pues alrededor de todos los sistemas SAP, obtener muchísimas ventajas y, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Desde ahora vais a ver casos de donde opera y opera de manera encima de todos los aplicativos, pudiendo hacer un montón de tareas y sugerencias que permite, decenas de automatizaciones y muchas más cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es entonces la oferta que hace SAP en torno a toda la inteligencia artificial? Pues como os decía, viene por un montón de todas las áreas de los diferentes espacios donde trabaja, todas las soluciones donde trabaja, y desde finanzas hasta recursos humanos. Nosotros ahora nos vamos a centrar, voy a estar luego 10 minutillos contándoos casos de Customer Experience, ¿no? Para que veáis en esas herramientas donde se produce. Pero fijaros que os voy a solamente pasar por algunas sin pararme. Hay un montón de casos y luego si algún día os interesa, pues siempre podemos mostraros lo que hay decenas en todas las áreas. Por ejemplo, en el Digital Core, pues mirar, esto es un área en el que imaginaros lo que tan sencillo como esto que va a poder realizar de manera casi automática el matching de facturas con cuentas contables, entonces a nivel financiero reducir un montón el trabajo manual que hay de introducción de datos. Por ejemplo, de evitar duplicados, con todo lo que tienes que ver con cuando tienes peticiones varias por email, que hay que revisarlas, que entonces respuestas a clientes, pues fijaros cómo puedo de manera increíble automatizar este tipo de casos. Estos ya son casos reales, casos que están hoy en día, fijaros que a veces hay availability planificada en el 2024, están todos en betas, en procesos y hay decenas. Yo os estoy mostrando solo algunos, pero veréis que va a haber por todos los sistemas de SAP decenas de casos, ¿no? Por ejemplo, este otro caso es un caso en el que se puede, pues las visualizaciones, las inspecciones que se hacen en una planta, pues se pueden automatizar y puede ayudar un montón a realizar esos trabajos. Este es un caso en el que, bueno, lo iba a poner, pero no me quiero parar aquí porque luego vamos a tener varios casos de Customer Experience. Este es un caso en el que todo lo que tiene que ver con la verificación y la documentación en una expedición de transportes, pues se puede hacer todo automatizado a un porcentaje gigante. Entonces, fijaros, se estima que se puede reducir el 50% del tiempo que hoy se emplea, ¿no? Entonces, y estamos hablando de los primeros pasos, ¿no? Fijaros que aquí se pone en marcha. A la hora de diseñar procesos, la herramienta de SAP, que se llama Signavio, te permite buscar estos procesos, fijaros que ahí se pone en marcha, y cómo puedo predecir un proceso, hacer las preguntas, buscar las métricas y buscar la mejor manera de eficientar ese proceso dentro de la organización. En recursos humanos, bueno, hay de todos. O sea, podemos hacerlo desde el punto de vista de carrera, por ejemplo, para Opportunity Management, para que lo que haga es que haga recomendaciones basado en los performance de nuestros empleados, los skills, para que hagan cursos muy personalizados y mejoren sus capacidades y incidir de una manera masiva en entender qué necesita cada empleado. Entonces se puede, aquí arranca otro vídeo en lo que lo mismo, lo que hace es que se sugiere oportunidades a cada uno de manera automática. Por ejemplo, cuando estamos creando ofertas de trabajo desde nuestro departamento de recursos humanos, te coge todos los datos. Hoy en día seguro que algunos lo estáis probando con ChatGPT y demás, pero pensarlo que lo tenéis embebido en vuestras aplicaciones. Te crea los resultados, te crea el job description, te produce todo, te lo hace de una manera generada. Bueno, puedes subirlo a las plataformas de manera automática. Todo esto en tu plataforma de recursos humanos, ¿no? Entonces, las capacidades son inmensas, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los gastos, ¿no? Pues la manera en la que muchas veces que es un rollo para los empleados que viajan, ¿no? Tener que introducirlo, aunque tienen aplicativos, pero con las herramientas, por ejemplo, en este caso con Concur de SAP, tienes un montón de opciones ahora y vas a tener para que se pueda automatizar y todo, registrar, evitar los errores, los duplicados, ya meterlo directamente en las cuentas. Entonces, bueno, ahorrando un montón de tiempo, ¿no? O, por ejemplo, a la hora de reducir los gastos, también te puede proponer mejoras y sugerencias para que los empleados, a la hora de elegir por ejemplo, un software que necesiten o un hardware, lo haga recomendado y lo haga con una consideración exacta de lo que puede necesitar, ¿no? Entonces, aquí es menos trabajo y además menos coste, ¿no? Entonces, bueno, los casos son inmensos, ¿no? Por ejemplo, en las industrias, pues podemos encontrar un montón de maneras de mejorar el inventario, ¿no? Mucho en temas que ver con productivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se estima que va a haber pues un 25% de reducción inmediata de los costes de inventario por toda esta predicción que se puede hacer, ¿no? Y cuando hablamos de plataforma, pues fijaros, es un lenguaje, aquí hay otra capacidad que está incorporando SAP que se llama Just Ask, que al final te permite, con un lenguaje natural, preguntar a la plataforma de Analytics y responder con datos, ¿no? Entonces vas a tener la información pero de manera natural. O sea, tú le preguntas y yo, oye, quiero ver estas ventas, quiero verlas de esta manera y quiero encontrarlas y te responde con el gráfico, con todo lo que quieras hacer. Y cuando vamos a hablar de lo que es puramente codificar,
yo siempre digo que la inteligencia artificial pone en jaque a todos los programadores que no aportan, digamos, otro tipo de cosas, ¿no? Como yo hablo mucho de los que tiran líneas, ¿no? Esto muere, ¿no? Porque la inteligencia artificial pues va a cambiar este paradigma. Fijaros que os voy a poner un vídeo para que veáis cómo este Joule ayuda en todo lo que tiene que ver con la generación de código también. Fijaros aquí, bueno, aquí es una opción y os voy a mostrar un vídeo. Entonces, fijaros aquí la incidencia que también tiene para todo lo que es desarrollo. Imaginaos que ahí lo habéis visto y ahora lo vamos a ver en los temas de CX. Desarróllame una aplicación de fidelización y fijaros cómo el asistente de manera automática se pone a producirla y a medida que esto vaya incrementándose, pues vamos a tener unas ganancias y unas mejoras gigantescas, ¿no? Entonces, fijaros cómo es el potencial que puede haber en casos reales que ya se están implementando. Y aquí, por ejemplo, en el caso español podéis ver el caso de Telefónica, ¿no? Toda la parte que hemos visto antes, que había justo un caso que explicaba del el reskilling de personal, o sea, que te sugiera y que te lleve hacia, se está utilizando, se está aplicando ya para el 91,5% del personal en Telefónica, ¿no? Entonces, para que veáis el impacto masivo que puede tener en cualquier área de negocio. Y ahora, en los últimos 10 minutos, me gustaría hablar de la parte de inteligencia artificial con CX. Como os decía, fijaros que al final la casuística que nos encontramos hoy en día en CX es incluso un poco más compleja de la que vemos en otro tipo de áreas, ¿no? Porque aquí lo que hay es muchísima fragmentación de datos. Tenemos incluso, como os he dicho antes, un ecosistema gigantesco de soluciones normalmente en todas las áreas de cliente, en los diferentes departamentos de las compañías. Entonces eso genera mucha ineficiencia. Y además hay un poco hay pobreza en lo que es generar insights, ¿no? Para poder realmente, vosotros seguro que lo habéis, yo quiero entender a mi cliente, pero el problema es cómo lo puedo entender si al final tengo un montón de fuentes de datos y el dato no siquiera no lo tengo unificado. Algo que nos pasa mucho con los clientes, nosotros vamos y a veces les preguntamos y les decimos, pero el cliente ¿dónde está? ¿En qué sistema está? Entonces, si tú vas al director comercial, te dice, en mi sistema, que es el de CRM. Y si vas al director de marketing o directora de marketing, te dice, en mi sistema, que es la de marketing. Y si vas al de Customer Service, el de RP te dirá, no, en mi sistema, que yo la tengo en mi sistema, porque yo luego facturo. Entonces, el problema que hay es que el cliente es de todos, ¿no? Y al final no entendemos o no hacen una lógica de una estrategia general que aplique a todas las áreas, ¿no? Con estas soluciones de CX precisamente buscas el tener unificado y el que el dato del cliente, digamos, que esté en el centro y que de esa manera luego tú lo puedas accionar en todas las direcciones, ya sea para ir a atacar hacia esos mercados para poder luego generar más ventas, como para luego lo que tiene que ver con la asistencia al cliente, todo lo que es el área de Customer Data, con todo, ¿no? Y la gestión del dato en general. Entonces, una cosa muy importante es que si hemos visto antes que la inteligencia artificial va a impactar de manera masiva en todo lo que tiene que ver la eficiencia de procesos, el digital core, el back office, o sea, lo que digamos que son los procesos más internos de la compañía, fijaros que la predicción es que va a ser todavía mayor en las áreas de cliente, o sea, las operaciones de cara al cliente y todo lo que tiene que ver con marketing y sales. Imaginaros lo que se puede lograr con las máquinas prediciendo y buscando y ayudándonos realmente a acercarnos a nuestros clientes. De verdad que el impacto es enorme, lo que viene es gigante. Por eso, aquí es cuando yo siempre y ahora, cada vez que vamos más a nuestros clientes y a compañías con los que hablamos de estos temas, es la primera cosa que les decimos, pero ojo, ya no es la situación que tú tengas hoy en día de si tienes 5, 7 o 20 herramientas de cliente en un área, es que en 5 años, si tú quieres explotar estos datos, como no tengas una plataforma integrada, realmente te va a costar muchísimo sacarle partido a la inteligencia artificial, porque te va a costar mucho poder penetrar en todas las diferentes áreas y realmente tener un dato común que luego te permita analizarlo, utilizarlo, automatizarlo e incluso de manera generativa poder usarlo, ¿no?
Y esto es lo que hace la plataforma de SAP CX, ¿no? Al final, en una sola solución, si os acordáis, antes decíamos lo que era la parte del back office, el core digital, a lo que es la parte de clientes, el front office, hace en una solución todas las diferentes herramientas que abarcan para poder atacar a nuestro cliente. Entonces son pues las soluciones obviamente de CRM Sales, que se llaman, de Customer Service, cuando atendemos a nuestros clientes, las soluciones de e-commerce, las soluciones de lo que llamamos marketing, que se llama Customer Engagement en SAP, que es una herramienta que han comprado nueva que se llama Emarsys y la están integrando dentro de todo lo que es la plataforma, y luego embebido en todo lo que se llama la plataforma de datos, porque algo que también va a ocurrir en prácticamente todas las organizaciones es que a futuro vamos a necesitar, en el muy corto plazo, son herramientas de datos que realmente unifiquen la gestión de todos estos datos, pero no solo para que nosotros lo tengamos internamente, sino porque para que podamos entender cómo interaccionan todos esos clientes con nuestros datos y cómo luego podemos utilizarlos para realmente poder acercarnos a ese cliente, ¿no? Porque la competencia, como digo yo siempre, nosotros vemos las tiendas, que las vemos en los centros comerciales o en las calles, y decimos, joder, ¿cuánta competencia hay hoy en día con, yo qué sé, han nacido 18.000 tiendas de hamburguesas? Sí, pero si vas a Google, la competencia es todavía mayor, o sea, la competencia digital es increíble, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo poder acercarnos a ese cliente que hoy en día opera de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, estas soluciones, al final, ¿qué se está haciendo con la inteligencia artificial por parte de SAP para las soluciones de CX? Pues precisamente lo que antes veíamos, embeber todo lo que es la capacidad de inteligencia artificial dentro de la plataforma. Por eso está este toolkit que le llaman, que al final lo que haces es, pues lo que hemos estado viendo, pues yo tengo herramientas ya embebidas, escenarios, y además tengo un copilot que se llama Joule, lo voy a embeber también dentro de la plataforma y voy a hacer que trabaje con todo el ecosistema de soluciones de CX para precisamente luego poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, este Joule ahora también está disponible para CX y lo que hace es precisamente buscar los mismos objetivos que teníamos en toda la parte del core digital, buscarlo para la parte de CX, ¿no? Y al final es una herramienta que va a permitir, cruzando con todos los escenarios que se están creando y con todas las capacidades nativas que tiene ya la plataforma, pues sacarle el máximo beneficio. Entonces, yendo aplicativo por aplicativo, os voy a ir mostrando algunos de los escenarios que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte de la base, que es la última que os decía que va cross a todas las soluciones, que estamos hablando de las soluciones de datos, SAP tiene una plataforma que precisamente lo que te permite es hacer todos estos casos, un montón de casos que tengan que ver con inteligencia artificial. Dos casos que os puedo ejemplificar para que veáis. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, hoy en día las plataformas de datos son fundamentales y lo van a ser cada día más por todo lo que tiene que ver con la gestión de la privacidad del dato, de la seguridad. Entonces, estas plataformas utilizando inteligencia artificial, precisamente lo que hacen es predecir, analizar y adelantarse para poder realmente incrementar todo ese modelo de la privacidad del dato, ¿no? Y eso es fundamental porque si no nos vamos a enfrentar como compañías a riesgos muy grandes, ¿no? Pues esto es algo que en la plataforma de datos de SAP tenemos embebido y que nos va a permitir realmente crear herramientas y utilizarlas para poder minimizar, digamos, estos riesgos que se encuentran, ¿no? O algo que es muy interesante, ¿no? Que para mí es incluso desde el punto de vista de negocio pues más interesante, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la creación de nuestras audiencias. Es decir, cómo yo voy a poder hacer para, teniendo un montón de datos que se colectan y que se recogen de un montón de aplicativos, realmente luego poder crear una audiencia que me permita explotarlo en alguno de mis sistemas. Os voy a poner un vídeo para que lo veáis. Es un poquito largo, con lo cual lo voy a ir adelantando, pero fijaros, aquí le estamos pidiendo simplemente por alguno de los puntos que yo quiero, alguno de los esquemas que a mí se me están ocurriendo, que además yo puedo hablarlo de manera natural, descriptiva, puedo decir, oye, yo quiero tener todos los perfiles que hagan determinadas cosas, puedo hacer drop and drops, ahora veréis aquí. Con todos estos casos, fijaros, al final el sistema lo que va haciendo es crearme una audiencia, va cogiendo de todos mis clientes, de todos los que tengo en la base de datos y al final me va a crear una audiencia final que va a reducir hasta el punto que yo quiera, que es la que yo voy a utilizar, en este caso, fijaros, mayores de 18 años, que quiera no sé qué, que quiero un email que haya tenido, que no sé cuánto, y esto es lo que luego voy a explotar precisamente en mis herramientas para, por ejemplo, mandar un emailing, para, por ejemplo, hacer una campaña de e-commerce, para lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, al final se busca precisamente en esta creación de audiencias que lo que permite hacer es simplificarlo y hacerlo de una manera natural y muy rápida. En ventas, CRM, pues esto sabéis que aquí hay un gran competidor en el mercado de SAP, que es Salesforce, pero aquí las capacidades que presenta SAP son inmensas. Realmente un montón de funcionalidades, aquí pone 20% y esto como lo hizo un research de una consultora estratégica, pues yo me lo creo, pero yo creo que las capacidades que hay para automatizar tareas en el área de ventas son inmensas. Entonces, bueno, voy a ir un poco rápido, pero hay muchísimas cosas, porque fijaros la cantidad de veces que responder emails, reuniones, dar información, mirar oportunidades, predecir cosas, es que se puede hacer inmenso. Entonces, en todo lo que es el proceso de ventas hay unas capacidades gigantescas y se pierde muchísimo tiempo hoy en día en tareas
que realmente no nos aportan. Hablar con cualquier comercial de cualquier departamento, te van a decir, a mí esto me cuesta tiempo y al final no dedico el suficiente tiempo a mi cliente. Pues esto es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial. Para sumarizarme emails, para mandar información, para poder hacerme preguntas y respuestas, para poder hacerme una mejor gestión de la agenda, proponerme una presentación que siempre tardamos un montón en hacerlas, o el material que tengo que hacer, para hacerme luego un resumen de las reuniones. Es que hay decenas de cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, para todo lo que es el scoring de oportunidades, podemos encontrar decenas de aplicativos donde vamos a poder decir, pues, de una manera mucho más predictiva, oye, me va a ayudar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Incluso, aquí no me voy a parar porque si no me alargo un poco, pero tenía también otra demo para que veáis un poco en cómo desde una búsqueda en toda mi base de datos de emails, puedo sumarizar todo lo que ha sido la oportunidad y a partir de ahí, ya no solamente eso, sino crearme un email de ataque hacia ese cliente y también una serie de preguntas y respuestas rápidas para una sesión de discovery, de donde, por ejemplo, si hoy estuviéramos aquí, vosotros escucháis esta grabación, la máquina lo escucha y ya me está haciendo las preguntas que yo luego tengo que responder, ¿no? Entonces, facilita muchísimo el trabajo de un comercial todo lo que tiene que ver el área de ventas, ¿vale? Voy a pasar este vídeo porque si no me da un poco menos tiempo. Entonces, para todo lo que es mejorar la productividad. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con atención al cliente, pues yo creo que muy similar, pero imaginaros cómo pueda mejorar la resolución de todos los tickets cuando yo tengo al final un cliente acude a mi atención al servicio de atención al cliente y lo que quiere es una resolución mucho más rápida, ¿no? Y reduce esa fricción, ¿no? Entonces aquí las oportunidades son inmensas. Se pueden crear categorizaciones de casos. Antes aquí se utilizaba mucho Machine Learning, pero la realidad es que con inteligencia artificial, de hecho, yo he visto partners y otros compañeros que a veces presentan casos de Machine Learning que no son inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ir mucho más arriba, puede ir con las recomendaciones, proponernos realmente soluciones e incluso solucionarlas. Entonces hay una capacidad enorme de crecer en las áreas de servicio de atención al cliente para poder dar un servicio mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, este era un caso que no os lo voy a mostrar en vídeo porque me voy a ir más a la parte de e-commerce, que hay más temas de segmentación y demás, pero lo mismo, puedes con un caso que sea parecido, pues proponer esquemas en los que a lo mejor incluso con preguntas y respuestas pues pueda responder muy rápido encontrar rápidamente la solución que yo necesito, ¿no? E incluso pues con integración con otros sistemas pues puedo encontrar la ayuda necesaria para poder resolver un caso, ¿vale? Y aquí hay decenas también. Pues, por ejemplo, aquí este era un caso en el que el sistema automáticamente, lo voy a poner solo para que lo veáis, está creando de manera automática todo lo que es una oportunidad y está, en un caso, perdón, de cliente, y está generando una respuesta para poder darle toda la información y que prácticamente no tengamos que buscar nosotros casos en cómo realmente luego después utilizarlo, ¿no? Entonces es algo que vamos a poder utilizar seguro en todos los sistemas. Tercera solución, las soluciones de marketing o customer engagement. Bueno, aquí tiene que ver todo lo que tiene que ver con la predicción de datos y sobre todo acercarnos al entendimiento de lo que es el contenido y lo que necesitan nuestros clientes. Aquí hay una capacidad inmensa, porque todo lo que hoy creamos normalmente se basa mucho en lo que nosotros pensamos que quieren nuestros clientes y luego buscamos automatización, pero el uso masivo de datos y con la inteligencia artificial nos va a permitir ir hacia otros niveles enormes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer todo el targeting, ¿no? Pensar realmente en cómo puedo segmentar, cómo puedo personalizar y cómo puedo crear de manera masiva y automática y muy rápida todo este tipo de segmentos que luego me permitan atacarlos en mis diferentes campañas, ¿no? Entonces, a las directoras de marketing, al personal de marketing, a todo el que esté trabajando en estas áreas, las capacidades que te da la inteligencia artificial son enormes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí, incluso luego a la hora de crear con una solución como SAP, Emarsys, una campaña, pues te puede automatizar y bueno, aquí había una demo igual que se puede ver muy rápida, que enseña un poco el cómo automáticamente tú le vas pidiendo al asistente que te cree incluso el emailing, que te haga con esta tipología y lo hace todo automáticamente. Tú no tienes que hacer nada. Lo va preparando todo. Fijaros como al final, basado en las recomendaciones, basado en la campaña que querías hacer, basado en la segmentación, te crea un email de manera automática, ¿no? Y ya lo puedes lanzar. Y después, toda la parte que tiene que ver con e-commerce, que para mí en el canal digital pues hay una parte gigante, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con la generación de datos de manera automática y todo lo que tiene que ver con luego la creación de sites también, pues aquí las capacidades son inmensas, ¿no? Aquí de nuevo vamos a entrar mucho en lo que hablamos de recomendación. Aquí lo que vamos a buscar, sobre todo en estas plataformas como Commerce Cloud de SAP, es que yo pueda predecir el qué quiere mi cliente y que al final pueda mostrar en mi site, en mi website,
todo de una manera distinta según cómo sea el cliente, ¿no? Entonces, al final tu experiencia de usuario va a ser distinta cuando eres tú o es otra persona, porque lo que estoy haciendo es personalizar, que es la clave de todos estos esquemas. Entonces, bueno, aquí las capacidades que tenemos son enormes también, no solamente a nivel de catálogo, sino también para todos los productos, cómo mostrarlos y cómo la herramienta nos va a ayudar a mejorar la manera de tener nuestros productos en las webs para luego poder hacer una mejor venta, ¿no? Para que haya una mayor conversión, ¿no? Y a personalizar y que la experiencia, digamos, sea única para cada cliente, ¿no? Bueno, aquí hay decenas de casos y nada, voy a pasar un poco rápido, pero es desde la manera en la que vemos los productos, las descripciones, la manera en la que va a mostrarse los buscadores y cómo automatizarlo, herramientas luego para poder customizar todas estas webs y luego la manera en la que hace la recomendación de productos a los clientes, ¿no? Esto aquí hay muchísimas opciones y como veis, por ejemplo, una demo que había aquí, que esta permite precisamente el crear una personalización que tenga que ver para que se pueda hacer de manera automática para cuando estás creando productos y que luego se muestren en la web, ¿no? Entonces, al final hay una manera casi automática en la que vas a poder crear con inteligencia artificial todos estos sites y producirlos para los clientes, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo aquí buscando todo lo que tiene que ver con productos y demás áreas en las que al final los clientes puedan encontrar exactamente, cuando entran al site, exactamente lo que ellos están buscando. Y yo creo que esto era un poco lo que os quería contar. Al final lo que os decía, yo creo que el mensaje aquí es entender que ya hay miles de clientes que están trabajando con inteligencia artificial en sistemas de SAP, que la inversión es enorme, que hay unas capacidades gigantes y que hay un beneficio muy grande en tener una plataforma, especialmente cuando hablamos de soluciones de Customer Experience, en tener una plataforma que sea unificada, porque al final, y de nuevo, tenemos que pensar en la situación hoy, pero la situación dentro de 5 y 10 años, las posibilidades que tenemos son enormes y si no tenemos la capacidad de explotar ese dato, vamos a perder toda esa potencia, ¿no? Y por eso, soluciones como las de SAP CX que integran en toda la capacidad del cliente una solución, todas las diferentes áreas y además se integran con todo el Digital Core, con todo lo que son las herramientas de back office, pues dan una herramienta diferencial, ¿no? Y nosotros por eso creemos que para nuestros clientes pues es una ventaja competitiva muy grande y entender bien estas posibilidades nos va a dar la capacidad de verdad ir hacia posibilidades que de verdad son infinitas y ojalá que dentro de 5 años estemos en otro webinar, lo que estemos hablando es todas las cosas que hemos podido lograr en estos años porque las capacidades son inmensas, ¿no? Y Nacho, yo creo que era un poquito hasta aquí, que como siempre pues he estado más de media hora, yo creo, al final cuando me pongo a hablar. Bueno, la verdad es que cuando las cosas son interesantes, pues el tiempo pasa más rápido, ¿no? Y bueno, prueba de ello es que la gente sigue conectada y creo que les está interesando muchísimo, eso sí, muy importante. En lo que la gente se va animando un poquito a hacer algunas preguntas, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí algunas apuntadas, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, muchas veces de las preguntas que te hagas a lo mejor has comentado algo, ¿no? Con lo cual te dejamos también, Emilio, que puedas comentar alguna cosita más, ¿de acuerdo? La primera pregunta, ¿de acuerdo? Es, el objetivo de las empresas es poner al cliente en el centro, ¿no? Bueno, esto está hablado, lo has comentado, vale. ¿Tienen bien definidas las organizaciones una estrategia en la que el cliente sea el protagonista principal? ¿Qué errores se suelen cometer? Yo creo que antes lo he comentado, como decías, Nacho. Yo creo que al final obviamente todas las empresas tienen el mismo objetivo, atacar al cliente de la manera más eficiente, de generar. Pero, ¿cuál es digamos, la realidad que encuentran las empresas hoy en día en el día a día? Primero, que tienen unas necesidades inmediatas muy urgentes y que la tecnología hoy en día está muy, muy fragmentada. Entonces, al estar tan fragmentada dentro, incluso el propio dato, ¿no? Entonces, al estar tan fragmentada, incluso los propios clientes no entienden ni siquiera la estrategia de los fabricantes, porque como aquí hay tantísima necesidad, los fabricantes están creciendo de una manera masiva. Yo siempre digo que lo que hay que hacer aquí es un poco olvidar el marketing de los fabricantes e intentar entender es cómo tengo yo que organizarme y cómo necesito yo para poder realmente explotar todas estas soluciones. Aquí hace falta una estrategia de Customer Experience que englobe toda la organización, o sea, que realmente pase por todos los departamentos y que realmente tengan en cuenta que aquí ya no vamos de manera separada, no vamos departamento de marketing, departamento comercial, departamento e-commerce, departamento de... No, aquí tenemos que ir todos a una porque aquí el dato del cliente es básico para luego poder explotarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que nos estamos encontrando hoy en día en los clientes. Muchas gracias, Emilio. Muchas organizaciones también tienen implementado su propio CRM, ¿no? Para gestionar las relaciones con los clientes y más. ¿Por qué en estos casos con un CRM no es suficiente? Bueno, esa es una pregunta, es una pregunta buena. A ver,
La base, aquí en España, igual que todo el mundo, o en el mundo en general, igual que todo el mundo ha implementado un ERP, pues luego cuando ha habido herramientas muy cliente, lo primero que han implementado, aparte de un e-commerce cuando ha hecho falta, es un CRM, ¿no? Entonces monto un CRM. Pero un CRM no es más que, digamos, una ayuda, una digitalización, una herramienta para nuestros canales de ventas, ¿no? Nuestra fuerza comercial. Esto no tiene nada que ver con lo que son las herramientas de Customer Experience, que estamos hablando de, aquí la idea es distinta. Aquí la idea es, nosotros abrimos todos los canales digitales a disposición del cliente y es el cliente el que elige por qué canal quiero entrar. Entonces, el cliente puede en ocasiones entrar directamente o todavía por el canal de la venta tradicional o la venta de nuestra agente comercial, fantástico, pero en otras ocasiones a lo mejor irá directamente al canal digital que tenga en una web abierta o en otras ocasiones irá automatizándolo con una aplicación. Al final aquí lo que hay que decir es que esto no es, el CRM simplemente es una herramienta más de las muchas que hay dentro de la estrategia de Customer Experience, pero lo que nosotros tenemos que hacer es disponer a nuestros clientes de todas esas herramientas, canales y que ellos elijan. Entonces un cliente decirá, pues mira, yo hoy llamo a mi comercial porque tengo una queja de un producto o llamo al servicio de atención al cliente, pero mañana no, mañana lo que hago es que hablo un aplicativo y lo hago ahí. Y pasado lo que hago es que tengo un asistente chatbot con el que respondo. Le damos todas las herramientas posibles y es ahora el cliente el que decide dónde quiere atacar. Muchas organizaciones lo que decían es, yo mi fuerza comercial es que es la básica y es la que hago y al final es que si no los comerciales se van a sentir atacados. No, aquí lo que hay que decir es, no, esto es complementario. Los clientes tienen que poder elegir cualquiera de los canales que disponemos y un CRM no deja de ser más que una de las herramientas que disponemos para ayudar en este tipo de soluciones, ¿no? Gracias, Emilio. Pues continuamos con otra preguntita. ¿Cuáles son los retos más comunes a los que se enfrentan las empresas al implementar estas estrategias y soluciones de Customer Experience? Urgencia, de nuevo, fragmentación, desconocimiento un poco de la velocidad con la que esto está evolucionando, tiempos. Aquí en los proyectos de CX no puedes tener proyectos de 6 meses. En 6 meses el e-commerce ha muerto, ¿no? O sea, aquí los proyectos se tienen que hacer en fases. Los clientes realmente todos quieren hacer muchísimas cosas, pero todos vienen con sus necesidades. Hay mucho miedo también de romper tu esquema Yo siempre digo que al final la cuenta de resultados cualquier cosa que quieras hacer, pues un cliente que opera mucho en un mercado B2B, pues va a decir, pero yo necesito, por ejemplo, abrir un e-commerce y yo casi todo lo vendo en un mercado muy conocido, distribuidor. Yo siempre digo lo mismo, aquí hay que adelantarse porque lo que viene es masivo. Entonces tenemos que levantar un poco la vista y pensar un poco en qué viene los próximos 5 años y de verdad pensar en que yo lo quiero aprovechar. Entonces aquí, por eso muchas veces nosotros lo que decimos es que estos proyectos además son de negocio y hay que entender muy bien que tienen que responder de manera inmediata, ¿no? Y tienen que estar muy basados en resultados, ¿no? Entonces aquí te encuentras un ecosistema en el que frente a otras áreas, pues en Analytics o en el RP, pues hay, digamos, hay mucho interés también por la innovación, pero digamos que está todo un poco más racionalizado. Aquí te encuentras, esto está en modalidad explosión continua, ¿no? Y eso es lo que cuando una empresa tiene que abordar un proyecto de este tipo, pues se sienta un poco abrumada, ¿no? Gracias, Emilio. Sergio nos pregunta a través de... lo digo porque la gente podéis formular vuestras preguntas en la parte de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Sergio nos pregunta si piensa que las empresas son conscientes y si están formando a su personal para los retos sobre la inteligencia artificial que vienen. Bueno, yo creo que todas las empresas están, y esto es una opinión personal, no quiero hablar en nombre, yo creo que aquí hay todavía espacio, yo creo que incluso la pregunta para todos es, nosotros como personas en nuestro día a día estamos utilizando las capacidades que tiene por ejemplo, los asistentes conversacionales. Sí, tú verás un montón de vídeos de TikTok donde te dicen, oye, usa ChatGPT para esto y hay gente que lo utiliza, pero ¿cuál es el porcentaje real de personas? Entonces, las empresas están súper concienciadas, pero aquí queda un espacio enorme, un espacio en formación, en asimilación, en implementación y en uso real, ¿no? Lo que pasa es que esto es imparable, Nacho. Entonces, yo creo que no hay nadie en ninguna empresa que no esté realmente, bueno, por eso a mí a veces te lo decía al principio, cuando ponemos en un webinar inteligencia artificial, pues parecen todos iguales, ¿no? Pero yo digo que creo que realmente entrando más a lo que es cada área de negocio, aquí hay muchísimo que hablar, ¿no? Mucho, mucho. Gracias, Emilio. Y bueno, teniendo en cuenta, también es un poco una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel que va a jugar la inteligencia artificial en el Customer Experience? Teniendo en cuenta que al final los resultados que proporciona la inteligencia artificial se basan en probabilidades que no siempre tienen que ser las correctas, ¿crees que se puede fiar todo a los datos que nos proporciona esta inteligencia artificial? No, nunca, y eso nos va a pasar en cualquier aspecto de donde la inteligencia artificial entre. Lo que sí que nos va a poder ayudar es muchísimo
a tener mucho más conocimiento de las cosas que pasan, a poder utilizar todos esos, que es la palabreja esta que se llama insights, poder realmente luego sacar datos que hoy en día nos costaban mucho más y poder utilizarlos, a poder dar respuestas y automatizaciones que hoy en día nos cuestan trabajo y realmente a entender muchas más de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una parte humana que es irreemplazable, pero pensar, mirar, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un agente de ventas. Una inteligencia artificial, hay gente que dice, yo pongo en una compañía yo me pongo en Idealista y en Idealista entonces creo un asistente que lo que haga es, pues irme diciendo cómo tengo yo que buscar dentro del buscador para encontrar la casa que quiero. Eso es machine learning, básicamente. Eso al final es la explotación masiva de los datos para y eso se está haciendo hoy en día y ahí incluso hemos estado con compañías de real estate que te preguntan por estas cosas. Pero ahora pensar en un agente comercial, una inteligencia artificial entrenada que empiece a entender realmente, es que espera, tú lo que tú quieres es estar en una zona que haya un polideportivo alrededor. Espera, que te voy a buscar alrededor zonas y espera, que yo sí que tengo aquí un piso que además lo que hace, o sea, piensa de manera humana, o sea, empieza y como son entrenadas, a medida que las entrenamos, empiezan a dar respuestas más humanas. Las mismas cosas que se les ocurrirían al mejor comercial que pueda haber de idealista, pues se le puede ocurrir a la inteligencia artificial. Y a medida que vayan aprendiendo, van a hacer eso. ¿En qué se va a basar el comercial? No van a tener seguramente un comportamiento humano para entender a su comprador también. Entonces, ese tipo de cosas son donde nosotros nos vamos a poder centrar como humanos, ¿no? Pero en la otra capa hay un espacio gigante para crecimiento, pensar todo lo que lo que puede llegar a hacer, ¿no? Una inteligencia artificial. Entonces, sí, ¿no? O sea, va a haber cosas en las que nos sirva y cosas en las que no. Gracias, Emilio. Tengo dos cuestiones más, tres cuestiones quizás, ¿de acuerdo? Estamos ya yendo el tiempo, pero creo que es bastante interesante todo este tema. El cliente es cada vez más exigente, ¿de acuerdo? No solo quiere una oferta personalizada, sino que también pues, que se le dé una respuesta inmediata a través de los diferentes canales existentes. ¿Cómo se debe gestionar cada uno de los canales de atención al cliente? Bueno, aquí al final lo que os decía, esto es una pregunta más genérica que no tiene tanto que ver con inteligencia artificial. Al final la gestión, lo que sí nos va a ayudar es a la unificación de ese dato y a poder luego tener toda la información dentro. Imaginaros, yo creo que antes ha visto en uno de los vídeos, ¿no? Imaginaos que yo al final estoy dando la respuesta a un cliente que está enfadado, con lo cual tengo que darle una respuesta potente y yo estoy utilizando inteligencia artificial para ver todo lo que me ha ido diciendo este cliente por todos los canales, porque veo todos sus emails o tal, que muchas veces te llamas a una gente y te dicen, no, pero si es que yo, espera, abre otro ticket, espera que no, lo retoma, lo piensa, de lo que cuando llamas a Movistar, que acabas cabreadísimo siempre, o a Orange, que no quiero decir un nombre, a cualquier servicio de atención al cliente, y se lo explicas de nuevo al tío y luego otra vez, y acabas ya colgando porque estás enfadado. Imaginaos una inteligencia artificial, lo que hace es, te coge todos los datos, te lo resume en los 70 veces que tú has interaccionado, te lo resume en 3 líneas para que el cliente no se está enfadando y te propone una solución basada en los miles de casos que hay. Entonces, la clave aquí es que nos va a permitir unificar, mejorar, automatizar y ese poder, yo no sé si en el ejemplo que he explicado se entiende, es inmenso, Nacho. Entonces, yo creo que ese es un poco el objetivo, que todos nuestros canales al final van a operar todos a una con una inteligencia brutal para poder explotarlos. Gracias. Y la última pregunta, obligada. ¿Cuáles crees que serán las tendencias principales en el medio plazo en el mundo del Customer Experience? Pues mira, yo creo que por eso cuando presentamos este tipo de plataformas como SAP es porque yo estoy convencido. Creo que hay que unificar soluciones para no tener o sea, la integración del dato es básica. Tenemos que unificar soluciones para que realmente podamos explotar toda esta capacidad de la manera que queramos. Y creo que la automatización y el uso de inteligencia artificial dentro de las áreas de Customer Experience va a ser masiva. Cuando digo masiva creo que es inimaginable. O sea, creo que viene una cosa en el uso de e-commerce, en el uso de toda la parte de marketing, en la atención al cliente. Si te digo la verdad, en la parte de ventas, CRM, fuerza comercial, va a haber mucho más de simplificación, mejora, eficiencia y demás, pero en las otras áreas esto es inmenso. O sea, la capacidad que viene con la gestión de los datos y la posibilidad de hacer aquí cosas con inteligencia artificial es inmensa. Entonces yo creo que en los próximos años vamos a ver algo disruptivo. Creo que vamos a ver que tú vas a entrar en una web, Nacho, yo voy a entrar en la misma web un minuto después y mi web no se parece en nada a la tuya. Una personalización gigantesca. Y de verdad que esto es posible con la tecnología. Obviamente es muy fácil decirlo y luego habrá que verlo, pero creo que el impacto de verdad va a ser muy, muy grande y lo que viene aquí es un cambio de paradigma.
Pues Emilio, la verdad es que es súper interesante. Quiero darte nuevamente las gracias por estar con nosotros durante esta horita. Ya me están Vosotros. sonando por aquí las campanas. Hemos cumplido esta horita de Yo webinar. hablo deprisa, pero es que da para mucho. Nada, nada, se entiende esto. Lógicamente, como te comentaba, este encuentro lo vamos a mandar a toda la gente que se ha registrado, porque bueno, no todo el mundo puede acceder y ver esta hora en directo, pero lo tendrán. También saldrá publicado un reportaje sobre todo lo acontecido en la revista impresa y en la web. Lo acompañaremos con una entrevista que te vamos a realizar también, con lo cual creo que también podrás dar también otro punto de vista dentro de este contenido. Y Muy bien. nuevamente, muchísimas gracias también a la gente que se ha registrado bueno, pues por informarse a través de la revista Byte. Gracias a Emilio, todos, muchas Nacho, y gracias por gracias. la oportunidad. Buenos días a todos. Un saludo. Hasta luego. Chao, chao.